tardes, bienvenidos a la pantalla de LU85 Televisión Canal 9. Estamos en la cabina número 1 de la cancha Enrique Pino para vivir una nueva fecha de la Liga de los Barrios. En este caso la primera C será la protagonista en lo que promete ser un partido apasionante, promesa de muy buen fútbol, en lo que será el cruce entre Deportivo Cali, el ciclista, frente al Club Atlético Río Gallegos. Hoy vamos a tener un invitado de lujo en los comentarios, alguien que conoce mucho del fútbol barrial, porque cada fin de semana así lo deja registrado con su portal de noticias, Periodismo Decadentes, el señor Emilio Pollo Garay. Pollito, muy buenas tardes, bienvenido a la pantalla de Canal 9. Muy buenas tardes, Javi. Bueno, saludos para toda la gente. Bienvenidos un domingo de fútbol, una hermosa tarde para disfrutar este partidazo que se nos viene. Coincido con usted, señor comentarista, un domingo que, teniendo en cuenta que estamos en invierno, se presta para disfrutar del fútbol y lo vamos a hacer fiel al estilo de Canal 9. Nos vamos a poner ya en situación de partido, Pollo, porque ya están los equipos en el campo de juego, así que es el momento propicio para comenzar a repasar un poquito cuáles serán los 11 titulares, señoras y señores, cuando tenemos acción en la cancha de Enrique Pino. Ya tenemos fútbol, señoras y señores. Las primeras acciones, los primeros segundos de balón serán para el equipo de Deportivo Cali. Así que si le parece, señor comentarista, repasamos los 11 titulares del ciclista que hoy lucen camiseta verde con vivos negros. Camisetas medias complicadas, medias similares, así que vamos a tener que agudizar la visión, señor comentarista. Pero repasamos los 11 del equipo Deportivo Cali. Sí, señor. Con la número 12, Triviño Ezequiel. Con la número 23, Aguilar Ramiro. Número 20 para Castillo Juan. La número 19 para Lafite Denser. Con la número 10, Piris Daniel, el negrito le dicen. La número 17, Piris Brian. Con la número 15, Román Roni. Número 4 para Sotomayor Gabriel. Con la número 6, Sotomayor Gustavo. Número 12 para Triviño Gerardo el Pío. Y la número 18, Barrios Leandro, el DT Burnes Cristian. Ahí presentábamos a los 11 titulares del ciclista de Deportivo Cali. Vamos a presentar a los 11 titulares del Club Río Gallegos, que forma de la siguiente manera, señor comentarista. Con la número 1, Aro Ramiro. La número 2, Ojeda Carlos. Número 3, Collente Mariano. Con la número 5, Almonací Rodrigo, el capitán. Número 6, Aguilar Mauricio. Número 7, Gauna Ignacio. Con la número 9, Gauna Gonzalo. Con la número 15, Troncoso Juan. La número 16 para González Ramón. Número 17, Méndez Ramiro. Y con la 19, Rodríguez Gonzalo, el DT Ricardo Ortiz. Primero, segundo, señoras y señores, estamos en vivo para toda la provincia de Santa Cruz a través de la pantalla de Canal 9. También nos pueden seguir, como lo hacen habitualmente, a través de nuestra página oficial canal9santacruz.gov.ar, como así también a través de nuestro canal de YouTube, Canal 9 Santa Cruz, o a través de nuestro Facebook. Mirá si tenés posibilidades, canales para justamente seguirnos y ver este fútbol de los barrios que vuelve, señoras y señores, luego de lo que fue el receso de invierno. Bueno, vuelve la acción a la pantalla de Canal 9 luego de lo que ha sido una primera parte del año, Pollito, con muchísima gente que sigue estas transmisiones que se han metido en el corazón de la gente y que fin de semana tras fin de semana suscitan gran cantidad de televidentes. Antes de meternos en la transmisión, ya estamos viendo un poquito del partido, contarle un poquito a la gente esta pasión que tenés por el fútbol de los barrios, esta página, contarle un poquito a la gente cómo nació, hace cuánto nació y por qué justamente la pasión por la Liga de los Barrios. Así es, Javi. Bueno, te comento un poco. Yo tengo la página que se llama Periodismo Decadente. Yo trabajo con la gente del Globito Decadente, que es un club que hoy está jugando en la primera división. Bueno, gracias a ellos, haciéndole un poco las coberturas de sus partidos, se me ocurrió la idea de poder seguir cubriendo diferentes equipos, no solo al Globito, sino también a los diferentes equipos de la liga. Qué grande, y una página que ha llegado también como nosotros para quedarse a reflejar esto, lo que es la pasión de la Liga de los Barrios. Así que un lujo que nos estamos dando hoy con la presencia de Emilio el Pollo Garay en los comentarios. Nos metemos de lleno en el partido. Sale desde el fondo el equipo de Deportivo Cali, se mete en la mitad de la cancha, trababan, iban a disputar la pelota por ahora sin emociones. Apenas 2 minutos han transcurrido del arranque del partido. Pelotazo largo buscándolo el número 9 del equipo de Río Gallegos. Estamos hablando de Gonzalo Gauna. Despejaban, ya sale, parecía que le empujaba con el pie. Buena presión del equipo de Río Gallegos en estos primeros minutos. El pase abriéndola por el sector izquierdo para que trepe Troncoso. Levanta la cabeza Troncoso. Intentaba la conexión
Con Gauna no podía. Sigue la pelota en posesión para el equipo de Río Gallegos, pero la defensa daba resultado y será salida en defensa para el equipo de Deportivo Cali. Primeros minutos, estamos en vivo en esta linda tarde, teniendo en cuenta que todavía estamos en el invierno. El sol nos está acompañando. No hay tanto viento, podríamos decir que condiciones ideales para jugar al fútbol. Se viene el equipo Deportivo Cali, buen control. Qué linda bicicleta que tiraba el número 19. Estamos hablando del jugador Lafitte. Cuando encaraba hacia el arco recibe una dura falta y ya tenemos el primer amonestado de la tarde, señoras y señores. ¿De quién se trata, Pollo? Acá me parece que el número 6, ¿no? El número 6, Aguilar Mauricio. Ya en el arranque del partido tenemos el primer amonestado. Gran acción individual del jugador número 19. Estamos hablando de Denzer Lafitte, que tiró hasta una bicicleta y todo. Y podríamos decir que en el arranque el ciclista tiene una gran posibilidad para abrir el marcador. Brazos en jarra para Ramiro Aro, el arquero del equipo de Río Gallegos. El agradecimiento como siempre a todo el equipo de Canal 9, que desde bien temprano estamos aquí en la cancha Enrique Pino, disponiendo y armando todo para tener estas transmisiones de primerísimo nivel que tanta gente elige cada fin de semana, como así también a la gente que está allí en Hipólito Yrigoyen 250 trabajando. Venía el tiro, se quedaba en la barrera, el rebote quedaba ahí, la pelota bollando, abren de vuelta la cancha, no podía controlarla, era el número 20 del equipo Deportivo Cali, Juan Castillo, y será salida desde el costado para el equipo Deportivo Cali. Primeros minutos. Por ahora los equipos están estudiando, ninguna emoción en ambos arcos. Exactamente, por ahora está tranquilo el partido, se juega mucho en la mitad de la cancha. Venía el pelotazo largo para que intente trepar la cancha el jugador número 17, Ramiro Méndez. El pase era largo y será lateral desde el sector derecho para el equipo Deportivo Cali. Rápidamente se repliega el equipo de Río Gallegos para ganar algunos metros en ataque y presionar la salida del equipo Deportivo Cali. Vendrá el saque de manos en la ejecución. Castillo se disputa ahí, intenta dominar la pelota el jugador número 5. La salida del equipo de Deportivo Cali no podía. Se metía ahí, había infracción. No repasamos, me parece que es momento propicio para decir quiénes van a estar impartiendo justicia en la tarde del Enrique Pino, Pollo. Sí, señor, la terna arbitral compuesta por Joaquín Ortiz, el árbitro del partido. La primera asistente, Fiorella Alvarado. El segundo asistente, Santiago Gómez. Venía el pelotazo largo, iba a disputarla por el sector izquierdo de Piris. Vamos a ver, la disputan ahí, la ganaban. Va a ser tiro de esquina, sí, mirá el córner que ganó el equipo de Deportivo Cali cuando parecía perdida la pelota. La presión dio resultado y tendrá otra posibilidad de pelota parada el equipo del ciclista. Ya suben los hombres altos, suben 1, 2, 3, 4, 5 camisetas del equipo de Deportivo Cali. Veremos si con la pelota parada se puede abrir el marcador. Venía el centro corto, termina despejando muy bien Ojeda, que complementa con un fuerte pelotazo, pero fue el centro del área. Y ahora sale pelota y cabeza levantada Gauna. Ya recibe Méndez, intenta armarla contra el equipo de Río Gallegos. Se disputa ahí, bien Méndez aguantando y decide volver unos metros más atrás para Ramón González. Cuando le recibía había una falta previa, será tiro libre algunos metros adelante de la mitad de la cancha para el Club Atlético Río Gallegos. La pelota la recibe Troncoso, tocaba de primera muy bien para que reciba Gauna. Va Gauna en la individual, 1-2, cuando intentaba puntearla. Llegaba antes a la marca. Acompaña la salida del balón que cobró el árbitro. Había posición adelantada y será salida desde el fondo para el equipo de Río Gallegos. Hablábamos, Pollo, en el comienzo, en la previa de la transmisión, una primera C que se ha puesto realmente apasionante. Muchos equipos en la zona de arriba, un campeonato que está realmente suscitando la atención de muchísima gente y que está cada vez más parejo, ¿no? Así es, Javi, tenemos al puntero que es Santa Cruz, Club Atlético Santa Cruz, que ganó su partido, ayer ganó el partido. Déjame mandarle un saludo igual a los chicos de Santa Cruz que me abrieron las puertas del club para hacer una cobertura con ellos también. Y también igual déjame saludar a la gente de Güemes,
que está jugando la Güemes Seniors. También me han abierto las puertas del club para hacer coberturas de su encuentro. Qué lindo, ¿eh? Y esto tiene el fútbol barrial, Pollo, ¿no? Ese sentido familiar que tienen todos los clubes y que permiten... Nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Cada fin de semana recibimos el cariño y la alegría de los clubes por justamente reflejar esta pasión que tienen por el fútbol barrial, y como te pasa a vos con tu página, nos pasa a nosotros fin de semana tras fin de semana con las transmisiones de Canal 9. Venía el pelotazo, se perdía por un costado, será salida para el equipo de Río Gallegos. Río Gallegos Fútbol Club, como dice la camiseta negra con vivos azules. Linda camiseta, ¿eh? Linda camiseta. Está muy buena. Nosotros que elogiamos los diseños fin de semana tras fin de semana, se esmeran los equipos para justamente tener mejor calidad, mejor presencia en la cancha. Sale desde el fondo el equipo de Río Gallegos a través del Monacid. El volante central, buena presión de Ronnie. Atención con esta, y puede estar la primera. Ahí está. Gol. Gol de Deportivo Cali. Denser Lafitte, pero absolutamente toda fue de Ronnie Román, porque el número 15 presionó la salida y después, cuando tenía terreno para correr, dijo: no voy a ser egoísta, lo voy a asistir al número 19 para que al minuto prácticamente 10 del primer tiempo marque la apertura en el marcador. Gol del Deportivo Cali. Denser Lafitte abre el marcador en la tarde del Enrique Pino, Pollo. Así, señor, dio resultado esa presión en 3/4 de cancha y una definición tremenda. Tempranito llegaron las emociones a la tarde de Canal 9, a la tarde del Enrique Pino del fútbol barrial. Lo veía un poquito mejor el equipo del ciclista y empieza a pagar con goles. Lafitte, que había tenido la jugada anterior, ¿te acordás? La pilada de la bicicleta. Sí. Interesante el delantero, el número 19. Vamos a ver cómo reacciona el equipo del Río Gallegos Fútbol Club después de este primer gol. Vendrá el centro, pasado, muy pasado. Vamos a ver si llega Gonzalo Rodríguez, la va a buscar. La pelota sigue dentro del terreno, se quedaba corto y ya sale cabeza levantada el negrito Piris, el número 10. Así le dicen al jugador de Deportivo Cali. Intenta avanzar en el terreno. Lindo pase filtrado. No prosperaba. Y la pelota se va a perder por un costado. Será lateral en defensa para el equipo de Deportivo Cali. El minuto 10 de este primer tiempo. Está ganando el equipo de Deportivo Cali por 1-0. Con ese gol tempranero de Denser Lafitte, que definió muy bien, como decía nuestro comentarista, al palo opuesto del arquero. No se puso nervioso y definió muy bien. Recupera la pelota Río Gallegos. Se prestan la pelota en la salida. Viene el pelotazo largo. Buena presión del equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Pelotazo largo despejando. Tienen que bajar la pelota. Piden que la bajen. Despeja muy bien Ojeda y la mete en posición de ataque. Román. La pisa a lo Román, pero Riquelme, trepa muy bien rápidamente Castillo. El pase intentaba buscar a Lafitte, no podía, y termina despejando el arquero Ramiro Aro. ¿Lo vieron adelantado? Muy bien. Atento, intentó sorprender el jugador número 6, Gustavo Sotomayor, y ya sale desde el fondo el equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Partido parejo, Pollo, en estos primeros minutos, Parejo, sí, aunque tiene la ventaja el equipo de Deportivo Cali, pero está parejo el partido. Déjame recordarte, Javi, que hace un ratito terminó el partido que pasó recién del Club Malvinas contra Juventud Unida. 2-0 ganó Malvinas. También fue un buen partido, tuve la oportunidad de cubrirlo. La verdad que muy bueno, lindos goles subieron. Mucha gente también, como decimos habitualmente, en los alrededores del Enrique Pino. Vemos hacia la derecha la obra que se está realizando también entre la cancha Enrique Pino y la Nora Vera. Realmente es hermoso ver espectacular el avance que está teniendo esta Liga de los Barrios. Martín Cortés nos visitaba la semana en entretiempo. Ver el sueño materializado de tantos clubes y nosotros acompañándolo a través de Canal 9. Un abrazo grande al señor Marcelito que nos está mirando
Muchísima gente prendida en la pantalla de Canal 9. Había una infracción, dice que no el árbitro, y ya saldrá desde el fondo el equipo de Deportivo Cali que, insistimos, te recordamos, si recién te prendés a la transmisión de Canal 9, está ganando por 1-0. Ya sale Ezequiel Triviño con un fuerte pelotazo. Llegaba a la mitad de la cancha. La recupera Román. Interesante el número 15 del ciclista. Lo presionaban, pero con falta, dice el árbitro, el señor Joaquín Ortiz. La tiro libre para el equipo del ciclista, para el equipo Deportivo Cali. Pelotazo largo. Siempre buscando la referencia diaria que es su goleador, Denser Lafitte. Pelotazo largo, no hay problema para que Ramiro Aro se quede con la pelota. Y ya sale siempre por el sector derecho con Ignacio Gauna. El pelotazo largo buscándolo a Gonzalo Gauna. ¿Serán parientes? Hay varios apellidos que se repiten en el equipo, ya sea de Cali como así también de Río Gallegos. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo, señoras y señores, de Río Gallegos Fútbol Club! Un derechazo letal de Gonzalo Rodríguez que nos sorprendió a absolutamente todos, incluso a nosotros que estábamos analizando cómo venía desarrollándose el partido. Y el número 19, Gonzalo Rodríguez, con un remate terrible que lo dejó sin respuesta Ezequiel Triviño. Minuto 14 de este primer tiempo. Ya tenemos dos emociones. Empata Río Gallegos Fútbol Club. Gonzalo Rodríguez, Pollo. Sí, señor. La paridad en el resultado. Nos sorprendió a todos, la verdad que un golazo empató el partido y se puso muy bueno el partido, amigo, Totalmente, cuando parecía que el equipo de Deportivo Cali dominaba las acciones. Así es el fútbol barrial, Un golazo del número 19. Y se viene nuevamente Río Gallegos Fútbol Club por la mitad de la cancha. Temprano llegaron las emociones. Pelotazo largo buscando la trepada del jugador número 17, Brian Piris. Llega Piris. Será saque de arco, dice el árbitro. Partido empatado, Pollo. Tarde de muchos goles. Seguramente nos esperará aquí en la pantalla de Canal 9. Eso es bueno, señor. Eso es bueno que los partidos tengan muchos goles, muchas emociones. Para eso vinimos, para ver buenos partidos. El abrazo grande a nuestros compañeros de tareas ahí abajo en el sector de los bancos del suplente. Por ahora tranquilo, los dos técnicos, manos en el bolsillo. Una leve brisa corre, eso hace que baje la temperatura. Pero insistimos, teniendo en cuenta que estamos ya finalizando el mes de agosto, la jornada es ideal para jugar al fútbol. Intentaba el pase filtrado a través de Méndez, no podía, pero la pelota sigue en posesión de Río Gallegos, que emparejó las acciones. Se queda con la pelota Ezequiel Triviño. Llegamos al minuto 20. Están igualando 1-1 Río Gallegos Fútbol Club y Deportivo Cali. Toca de primera muy bien Gonzalo Rodríguez, el goleador, el que tiene un misil en la pierna derecha. Lindo pase, atención con esta, puede estar filtrado. Engancha hacia adentro. Ahí está, ahí está, ahí está. Qué cerca que pasó, señoras y señores. El remate de Ramiro Méndez. Se sacó la marca de arriba y definió como pedía la jugada. La pelota se fue besando el travesaño. Está mejor Río Gallegos en este momento, Pollo. Tremenda jugada, la verdad que si la clavaba había que cerrar el estadio, señores. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 9. Ya vamos a estar chequeando nuestras redes sociales, los mensajes, desde dónde nos está mirando la gente. Los queremos leer la hinchada virtual, como decimos habitualmente. El aliento para uno u otro equipo. Para aquellas personas que justamente están viviendo la pasión del fútbol de los barrios. Se viene el equipo de Río Gallegos Fútbol Club, que está mejor en este pasaje del juego. La pelota la recibe en la mitad de la cancha Ramiro Méndez. Me encanta el número 17. Todas las pelotas pasan por él. Toquetea y se junta ahí con Juan Troncoso. Vuelve para atrás, Troncoso. Mal pase del número 15. Cuando lo presionaban, lo marcaban. La pelota se pierde por un costado. Respira aliviado el equipo Deportivo Cali. Será salida desde el sector izquierdo. Ya recupera rápidamente. No puede tener la pelota. Y si le pegas de vuelta. Y si le pega de vuelta el remate. ¿Cómo le pega, señoras y señores? Gonzalo Rodríguez recibió la pelota en la medialuna. Mismo sector en donde hizo el gol anterior, Pollo. Termina mandando la pelota al córner Ezequiel Triviño.
es el arma secreta que tiene el equipo de Río Gallegos, el remate de Gonzalo Rodríguez, ¿no? Está con toda la confianza Gonzalo. Creo que el equipo de Río Gallegos le encontró la vuelta al partido. No la puede tener Cali. Vendrá el tiro de esquina, sector izquierdo. Mariano Collante será el encargado. Perfil zurdo. Viene el tiro de esquina. La pelota llegaba al punto del penal. Termina despejando muy bien el jugador Barrios. Viene el centro nuevamente. Intentaban peinarla. Y ahora vamos a ver si puede salir del asedio a través de Brian Piris e intenta armarla contra el equipo de Cali. Llegaba antes muy bien Ramón González. Atención con esa, la pelota quedaba ahí. Rechaza muy bien. Hay un jugador que quedó golpeado. La pelota sigue en posesión del equipo de Río Gallegos. Ya la recibe el capitán Almonacid. Había una falta previa. Y se viene otra tarjeta amarilla. Vamos a ver quién será el amonestado del equipo Deportivo Cali. Habla con el árbitro del partido, el señor Ortiz. Dese vuelta, jugador, así podemos ver el número desde la cabina. Estamos en un sector bastante lejos, me parece que es el número 6 del equipo de Cali, Sotomayor. Así que sí, efectivamente, el número 8. El 8. Ya vamos a estar actualizando entonces quién es el amonestado. Debe ser Barrios. Viene el pelotazo largo. El remate, sacando el peligro. Qué lindo pase, intentaba de taco, pero no podía. La pelota la tiene Piris. El pase largo, ¿está habilitado? No. El señor Santiago Gómez dice que está fuera de juego. Será salida desde el fondo para el equipo Deportivo Cali, que respira. Se lo ve mejor al equipo de Río Gallegos, Pollo, que después del gol se hizo dueño de la pelota. Exactamente, no puede salir Cali. Cuando llega a la mitad de la cancha enseguida tiene la presión de los volantes de Río Gallegos. Por ahora el arquero de Río Gallegos está tranquilo. Primer cuarto de hora, señoras y señores, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 9. Hoy con la visita, con el honor de estar relatando y comentando este partido junto con el señor Emilio Gray, de su página Periodismo Decadente, que seguía la campaña del Globito Decadente, pero dijo, ¿y si seguimos a todos? Y por eso se suma a la transmisión de Canal 9. Le mandamos un abrazo grande al señor Lautaro Campo. Cuando viene el desborde, atención con esta, puede estar, ahí está, no terminaba rebotando en su propio jugador. Qué bien que le había hecho, señoras y señores, Ramiro Méndez. Ramiro Méndez recibe bien abierto por el sector izquierdo y le encanta enganchar para adentro. Es un jugador interesantísimo, Pollo, el número 17 del equipo de Río Gallegos. Exactamente, casi una jugada parecida tuvimos hace un rato. Mismo jugador. La verdad que la está haciendo muy bien por esa zona. A los Julián Álvarez contra Suiza, ¿se acuerda? Exactamente. Enganchando y rematando. Venía el pase largo. No puede salir Cali, El asedio del equipo de Río Gallegos. Ahora trata de salir Román. El pase filtrado para que la reciba el goleador, Lafitte. La pisa el número 19. Mirá cómo la pisa, enganchada hacia adentro. Muy bien, Lafitte. El pase para Román. Román. La tiene Ronnie. Abre ahora para el sector derecho para que la reciba Piris. Qué lindo que toquetea ahora el equipo de Cali. Venía al centro llovido. La pelota queda ahí bollando. Le pegó. ¡Ay! Terrible el arquero. Ramiro Aro se termina quedando con la pelota en dos tiempos. Hermoso remate, señoras y señores. El jugador número 8 de Deportivo Cali. Estamos hablando de Barrios. Se animó de media distancia. Se pone lindo el partido. Parece reaccionar ahora el equipo del ciclista. Toquetea en la mitad de la cancha. Barrios. Abre para que la reciba el número 10. Estamos hablando de Piris. Pero ya la pierde rápidamente. Se queda reclamando una falta que para mí no existió. Son 3 contra 2. Se aprovechan, esta puede estar. La recibe nuevamente Méndez. Méndez. La pisa Méndez. Cambia el sentido. ¿Y quién la recibe? Atención. Hicieron un pase de más. Y terminan mandando la pelota al córner. Tenía superioridad numérica el equipo de Río Gallegos. No lo pudieron aprovechar. Y será tiro de esquina desde el sector izquierdo, Pollo. No sé si el arquero no la quiso agarrar pensando que era un pase atrás, porque la dejó pasar. Yo calculo que la podría agarrar porque no fue un pase intencional. Pero cuando ataca el equipo de Deportivo Cali queda mal parado en el fondo y recién tenía una superioridad numérica importantísima el equipo de Río Gallegos, que no pudo aprovechar. Entra el tiro de esquina
Desde el sector izquierdo, varias camisetas de Río Gallegos Fútbol Club en el área. Venía al centro. La pelota quedaba ahí. ¡Gol! 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 De Río Gallegos Fútbol Club. El número 15, Juan Troncoso, falló el marcador que estaba por delante de él en la marca y Troncoso hacía el gesto. Me quedó para que simplemente la empuje y el número 15 del equipo de Río Gallegos marca el gol en el marcador, da vuelta el resultado. El equipo de Río Gallegos Fútbol Club, minuto 25, Juan Troncoso pone 2 para Río Gallegos, 1 para Deportivo Cali. Así es, amigo, golazo. Desconcentrada la defensa, llegó el centro y entrando en la mitad del área, la clavó el número 15, Troncoso. Y lo dio vuelta Río Gallegos, Pollo, ¿eh? Un partido que había comenzado desfavorable para el elenco de Río Gallegos Fútbol Club. Ahora lo tiene como ganador. Partidazo, ¿eh? Y eso que solamente pasaron 25 minutos de este primer tiempo. Así se vive el fútbol de los barrios en la pantalla de Canal 9. Había una falta, dice el señor Ortiz, señala, y será tiro libre para el equipo de Deportivo Cali, que veremos si puede reaccionar rápidamente luego de estos 2 golpes certeros del equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Se veía venir porque no tenía la pelota Cali, no podía salir de su área. Y veremos si con la pelota parada puede ir haciéndolo. Había una mano en ataque, sí, qué raro. La mano era clarísima, de Denser Lafitte, y amonestado también el goleador del equipo de Deportivo Cali. Realmente una picardía, porque la vimos claramente nosotros aquí desde nuestra cabina de transmisión. Y se ganó no solamente el tiro libre, desperdició una posibilidad, sino que también la tarjeta amarilla. Sale el equipo de Río Gallegos desde el fondo. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 9, junto a un gran equipo de trabajo. Hoy con la visita, el honor en los comentarios del señor Emilio Garay. La pisa Barrios, intentaba el pase filtrado, no podía. Pierde la pelota Río Gallegos ahí en la salida. Lo retan el número 5, el capitán Rodrigo Almonacid. Atención con esa, se iba por el fondo. Se le termina escapando la pelota sola al jugador Lafitte. Y saldrá desde el fondo el equipo de Río Gallegos, señoras y señores. Nos acercamos a los primeros 30 minutos de juego. Analiza, comenta para toda la provincia de Santa Cruz el señor Emilio Garay. Bueno, el partido por ahora se puso un poquito tranquilo después del segundo gol de Río Gallegos. Tiene la pelota el equipo de Río Gallegos. No pasa mucho más. Opa, una dura falta, No, está bien. Pero durísima falta. Llegó tarde. Y le dice el árbitro, es la última, Al capitán. Exactamente. Fue imprudente a barrer cuando hay un jugador caído que pide atención. Me parece que es el goleador, el número 19, Lafitte. Pide asistencia, ingresa el cuerpo técnico, el cuerpo médico en realidad. Linda la camiseta, insisto, de Río Gallegos, Me gusta. Lo tenemos aquí abajito. Sí. Con los qué buen colores. diseño. Recibe atención. Vamos a ver si puede seguir en el partido. Tiene que salir el número 19 por lo pronto. Le aplican el spray mágico, ese que se aplica para absolutamente todo, Exactamente, sí. No falla ese. Bueno, veremos si puede continuar el goleador del partido, ahí acompañado por el colaborador. Eso me trae recuerdos cuando era kinesiólogo en el Lobito Decadente. Hacía el mismo trabajo yo. Ese spray no falla, Claro, no, ese. Ahí está, mirá, se lo aplicó solo, le dice, acá me duele a mí, así que aparentemente va a continuar el número 19. Mientras tanto la acción sigue aquí en Enrique Pino. Viene el pelotazo largo. La domina en la salida. La presión. Era el goleador de Gonzalo Rodríguez con plancha, dice el árbitro. Y será
Salía desde el fondo para el equipo de Deportivo Cali, el ciclista. Estamos en vivo y en directo para toda la provincia de Santa Cruz, viviendo la reanudación de esta Liga de los Barrios, tan popular, tan apasionante, que tanta gente disfruta fin de semana tras fin de semana. Sale desde el fondo Román, interesante también el número 15. Venía el pase largo buscándolo, la FIT no podía. Y la recupera Deportivo Cali, que necesita cuanto antes acercarse en el marcador y poder, ¿quién te dice empatar las acciones? Por ahora está ganando el equipo de Río Gallegos por 2-1. Pelotazo largo buscándolo al distinto, al número 10, a Daniel el Negrito Piris. La pelota se pierde por un costado. Será salida para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club, como dice su camiseta. Troncoso. La pelota la recibe el número 5, el Monacid. Cabeza levantada para el capitán del equipo de Río Gallegos. Hermoso pelotazo, señoras y señores, para que la reciba Gauna. Gauna por otro sector ahora, cambió. Intentaba, pero no prosperaba el pase. Piris puso primera, puso segunda el número 10. Había una falta previa, dice el árbitro. Será tiro libre para el equipo de Deportivo Cali. Puntos altos, algunos jugadores destacados, Pollo, en estos primeros 30 minutos. Exactamente como el número 10 de Deportivo Cali. Después tenemos igual los goleadores, igual que se anotaron con los tantos del partido. Lindo partido, estamos viendo. Buena convocatoria de gente tenemos hoy en la Enrique Pino. Coincido con usted, poco trapo, porque siempre suele haber por lo menos una o dos banderas de respectivos clubes. Es lo único, pero después mucha gente, mucho auto, mucha gente también parada en los alrededores. Es eso lo que tiene el fútbol de los barrios, el acompañamiento de la gente, ¿no? Sí, señor. Yo con la página, tratamos de mostrar eso cada vez que hay partidos, hacer unas tomas de los trapos, las banderas, grabar a los hinchas también. Totalmente, eso es lo que hacen a la pasión. Y diga hoy que hay un poquito de frío porque me parece que también suelen haber puestitos de choripanes. Sí, señor. Mucho mate veo, Mucho colorido. Exactamente. En la Liga de los Barrios. El árbitro marca que hay tiro libre en una posición interesante, ya sea para buscar por pelota parada o como así también buscar a través del disparo al arco. Es una posibilidad concreta para el equipo de Río Gallegos. Frente a la pelota el número 2. Viene el disparo, se desviaba en la barrera. Grita mía el señor Ezequiel Triviño. Quien probaba era Carlos Ojeda, el número 2 del equipo de Río Gallegos, que él le pegó y él mismo lo recupera. Pero sin embargo la pelota la toma la gente de Deportivo Cali. Buen pase filtrado para que vaya como siempre la FIT. Había falta previa, señoras y señores. Otra tarjeta amarilla. ¿Para quién? Para el número 2. Exactamente, para Carlos Ojeda. Amonestado el número 2 del equipo de Río Gallegos. Hubo un agarrón y no lo dejó continuar, por eso es que lo amonestan al número 2. Bueno, tendrá tiro libre el equipo de Deportivo Cali. El equipo del ciclista frente a la pelota el número 6, Gustavo Sotomayor. Veremos entonces qué tiene en mente el equipo de Cali. Viene el centro llovido al área, la FIT. Terrible el arquero Ramiro Aro. Qué buena jugada del equipo de Cali, porque fue un centro llovido. La FIT la bajó al segundo palo. El arquero Ramiro Aro termina sacando una posibilidad concreta para el equipo de Deportivo Cali. Está el tiro de esquina, ya estoy con vos, Pollo. La pelota la recibe por el sector derecho. Viene nuevamente. Intentaba salir jugando y ahora agarrate, Troncoso. Y agarrate porque se viene Méndez. Comprendes Méndez a toda velocidad, el número 17. Méndez. Nada, dice el árbitro. Tiro de esquina, llegaba antes a sacar la pelota por el fondo. Qué rápido que es Méndez. Tendría que haber resuelto para adentro. Quiso ir por afuera. Lo leyó muy bien el defensor. Así que será salida. Tiro de esquina para el equipo de Río Gallegos. Casi penal. Llegó antes el arquero. Pero bueno, no lo alcanzó a tocar, así que se fue la pelota al córner. Saludo a Miguel Ojeda, que está prendido a la transmisión como tanta gente siguiendo. Y que manda un saludo a Toledo, a Corti Toledo. Vendrá el tiro de esquina desde el sector
izquierdo. La pelota cae al punto del penal. Saltaban. No podía. Y ya la va a buscar Piris. La pelota sigue dentro de la cancha. Bien pegado a la línea de fondo. Piris. La tiene el negrito, el número 10. Sale muy bien el equipo de Cali. Pero sin embargo toma la pelota. Y traba con fuerza ahí el jugador número 16. Estamos hablando de Ramón González. Vamos a ver si puede armar la contra ahora el equipo de Cali, ¿eh? Son 3 contra 3. A toda velocidad sube, como siempre, Castillo. Jugaba de primera, Lafitte. Ay, no se entendieron. Era bueno el pase para Román, pero no podía. Y como siempre, a toda velocidad sube Ramiro Méndez. No llegó el número 17. Será salida desde el fondo en posición de defensa para el equipo de Cali. Entretenido partido, Pollo, cuando nos acercamos a los últimos minutos del primer tiempo. Sí, parecía que llegaba el número 17, pero se quedó sin nafta a mitad del camino. La pelota al lateral. Estamos en vivo y en directo para toda la provincia de Santa Cruz. Sí, hay gente que nos pide información. Captadores de talento. Hablando de captación de talento, va a venir Boca a probar jugadores a Río Gallegos. Ya te vamos a estar comentando, digo, por si se quiere probar nuestro productor, gran futbolista en su época, ¿no? Así que vamos a estar hablando de eso seguramente en la semana. Se paró el partido, Javi, disculpa que te interrumpa. Tenemos ahí un lastimado. No es minuto de hidratación, ¿no? Me parece que no, ¿eh? No parece que no hay minutos de hidratación en la liga. Hay un jugador caído, el número 3. No logramos divisar. El equipo, me parece que Deportivo Cali. A ver. No, es del equipo de Río Gallegos, el número 3. Mariano Collante. Aprovechan a hidratarse igualmente los jugadores. Bueno, pero ya está bien, Mariano. Lo cierto que decíamos, Pollo, un partido que comenzó entretenido, porque comenzó siendo para Río Gallegos, emparejó a Deportivo Cali, después nuevamente a Río Gallegos. Cuando la acción comienza rápidamente. Salimos. No quiere problema, no se queda en la salida. Decíamos partido parejo pero entretenido, Pollo. No se quiso complicar el número 2, la sacó afuera del estadio. Ahí los comisarios de cancha pasan una nueva pelota. Se venía el lateral, la recibe Barrios, lo busca a Román. Barrios, Piris, Barrios. Cuando intentaba tocar de primera, recupera. Y ahora trepa. Como siempre, muy bien el número 17, Méndez. Ahí le recibe el número 3, Collante. Falta nuevamente sobre Collante. Se estaba recuperando del golpe anterior. Recibe nuevamente falta el lateral izquierdo del equipo de Río Gallegos, que está ganando por 2-1. Vamos acercando al final de estos primeros 45 minutos. Entretenido juego. Este domingo de fútbol de los barrios a través de la pantalla de Canal 9. Collante, que la recibía en Almonacid. Intenta recuperarle el capitán, lo hace. Parecía que con falta. Siga, diga el árbitro. Atención con esta, Abre muy bien, se viene Troncoso por el sector derecho. Qué bien que hizo la individual. Hermosa acción. Era de Ramón González. Ahí viene Ramón, decían sus compañeros. Dejó por el lateral derecho el número 16. Se tuvo fe, probó. Y la pelota se fue besando el ángulo superior izquierdo del arquero de Deportivo Cali. Mejor Río Gallegos, Pollo. Pasó muy cerquita, se tuvo fe. Ataca de nuevo Gallegos. El remate nuevamente de González fue. Sí, efectivamente. El número 16 se animaba. Con el arco entre ceja y ceja. Río Gallegos. Y lo decíamos recién en los comentarios, está mucho mejor el equipo de Río Gallegos, que llegando al final de este primer tiempo domina las acciones. Pero falta muchísimo, Esto recién comienza y estamos en vivo. Se tropezaban porque era muy buena la intención de la salida. La Brian Piris, quien trastabillaba. Termina perdiendo el balón. Ojeda. Y fue con todo, Coincido, Con todo fue el jugador
número 6. Estamos hablando de Sotomayor. Muy hablado ahora el partido. Sacó la pelota, pero casi también había falta. Y la pelota la tiene justamente el número 17. Estamos hablando de, tal vez para mí, el mejor jugador del primer tiempo, Ramiro Méndez. Y amonestado, sí, se veía venir, ¿no? Sí. Amonestado Gustavo Sotomayor en el equipo deportivo Cali. Se lo estaba buscando y se ganó la tarjeta amarilla al número 6. Sotomayor Gustavo. Tranquilo, muchachos, que falta mucho. Ahí sigue hablando. Sigue hablando, sí. Correcto arbitraje por ahora del señor Joaquín Ortiz, ¿no? Por ahora sí, la verdad que no ha tenido ningún error. Complicaciones. Bastante Los bien, protagonistas sí. en la medida que colaboren no van a tener drama. Tal cual. Vendrá el tiro libre. Ya lo hacía Rodrigo El Monacid. Mauricio Aguilar. La pelota la tiene Ramón González. Intentaba el pase filtrado. Se pierde por el fondo. Y ya la tiene Ezequiel Triviño, arquero del equipo deportivo Cali. Entramos en los últimos minutos de este primer tiempo. Sigue ganando, señoras y señores, el equipo de Río Gallegos por 2-1. Con goles de Gonzalo Rodríguez. Juan Troncoso había abierto el marcador. Denser Lafitte. Muy lindos goles hemos visto, ¿eh? Joder, La sí, verdad, usted. muy buenos. Pero lo llamativo y lo lindo para quienes están viendo el partido es que Río Gallegos Fútbol Club logró dar vuelta al resultado. Bueno, veremos si se van al descanso empatados. Vendrá el tiro libre, mucha gente a buscar este cabezazo. Nos acercamos al final de este primer tiempo. Viene el tiro libre, a buscarlo. Iba la fin, la pelota le queda a Román. Se le fue un poquito largo. El remate era del jugador número 6, Gustavo Sotomayor. Se pierde por línea de fondo. Será salida. Sigue nervioso Sotomayor, ¿eh? Y sus propios compañeros. Mirá cómo le dice la FIT, tranquilo. Póngale la firma, señor comentarista, que Sotomayor no termina. Dice usted, ¿no termina el partido? No termina dentro del campo de juego. Tiene que calmarse un poco. Sotomayor está muy nervioso. Todavía falta mucho, falta el segundo tiempo. Claro. Más, recién la FIT pedía y hacía el gesto que se utiliza habitualmente para decir cámbienlo, porque está. Claro. Y aparte dejar a tu equipo con uno menos por enojo propio sería una responsabilidad muy grande. Ya sale Cali desde el fondo. Buena salida, buen enganche. La pelota la recibe el capitán Barrios. Intentaba el pase filtrado, pero la recupera muy bien Río Gallegos. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso chicho que tiró Ramiro Méndez! Me encanta el número 17. El pase largo para que trepe a toda velocidad Collante. Levanta la cabeza Collante, pero sin embargo la pelota se le va. Y será, sí, exactamente, nos aporta nuestro productor. Tiene nombre de futbolista, ¿eh? Claro, Ramiro sí, Méndez. sí. Ramiro Méndez. Habría que buscarle un apodo igual, la verdad. Exactamente. Usted sabe, Pollito, bueno, Sí, usted ve no. las transmisiones, que nosotros habitualmente nos gusta ponerle apodos a los jugadores. Y en algunos casos los equipos se han enganchado tanto con esto que nos mandan la lista con los apodos, de los tal jugadores. cual, Como por bien. ejemplo, tenemos a Daniel el Negrito Piris, Bueno. pero en este caso no tenemos apodo. ¿A quién Triviño tenemos acá? Gerardo Pío le dicen. El Pío Triviño, el número 12 del equipo deportivo Cali. Bueno, vamos a ver si seguimos poniendo algunos apodos. ¿El Rayo Méndez le gusta? Me gusta el Rayo Méndez. ¿Eh? Ramiro, el Rayo Méndez. ¡Oh! Señoras y señores, me pongo de pie. Rama nos dicen. Rama. De la gente, atenta. El Rama Méndez. Qué lindo caño que tiró. Tres de Río Gallegos El capitán. dicen Chimuelo. Chimuelo le dicen. A Collante Mariano. A Mariano Collante le dicen Chimuelo. Está Chimuelo. chequeado esto, señor productor, ¿no? Mire que yo no quiero después tener problema. Yo le digo, hablen con el señor David, nuestro productor. Ya sale desde el fondo el equipo de Deportivo Cali a través de Castillo. Pero la presión de Río Gallegos da resultado. Se mete ahí Román. Levanta y abre la cabeza para justamente ubicarlo. A Leandro Barrios. Ya tiene el negrito Piris. El número 10 se quedaba corto en el pase. Atención con esta, mirá quién la recibe. Ese En le pega. zona de disparo Rodríguez.
vamos a decir, el misil Rodríguez, porque tiene realmente un misilazo en su pierna derecha. El autor de uno de los goles, el que le permitió el empate, se viene Río Gallegos. Parecía que había falta, acompaña muy bien la salida el negrito Piris y será salida desde el fondo para el equipo de Deportivo Cali. Ya estamos en tiempo cumplido, señoras y señores. Va a terminar este primer tiempo. Río Gallegos arriba en el marcador por 2-1. A toda velocidad sale el equipo de Deportivo Cali. Mala salida, buen robo. Atención con esta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Terrible. Le quedó el rebote en Rama. Se lo perdió el Rama. Se lo perdió Ramiro Méndez. Increíble lo que acaba de perderse, señoras y señores. Pide disculpa. Increíble la posibilidad que dejó pasar el equipo de Río Gallegos. Primero a través de Gonzalo Gauna, el número 9. Una excelente tajada del Pío Triviño. Y después Ramiro, el Rama Méndez con todo el arco a su merced. Terminó tirándola por arriba. Inmejorable posibilidad, Pollo, que acaba de desperdiciar el equipo de Río Gallegos. Entregadísimo estaba el arquero. No había nadie en el arco y la tiró por arriba. Se viene Cali. Y atención con esta, porque está molestado el jugador número 2 del equipo de Río Gallegos. Deja jugar, termina ganando un córner Lafitte. Y tiene razón lo que le dice Lafitte. ¿No había sido falta antes? Fue porque falta, en caso de que fuera falta lo tendría que echar Ojeda. Por último recurso y además porque ya está molestado. Se viene Castillo, metía al centro, Román, qué bien que le hizo Román engancha, pégale Román el disparo. Invente, Román, invente. La pelota se va para arriba. Le perdonaron la vida al número 2, Totalmente, va a jugar gratis. Ojeda, se puso lindo el partido cuando el árbitro del partido, el señor Joaquín Ortiz, levanta sus brazos hacia el cielo y dice: final de este primer tiempo. En un entretenidísimo primer tiempo, aquí en la cancha Enrique Pino, está ganando Río Gallegos Fútbol Club por 2-1. Los goles Rodríguez y el jugador Troncoso había abierto el marcador Lafitte para el equipo de Deportivo Cali. Señoras y señores, momento de realizar la primera pausa en la pantalla de Canal 9. Al regreso de la misma analizaremos lo que han dejado estos primeros 45 minutos con la victoria parcial de Río Gallegos Fútbol Club por 2-1 frente a Deportivo Cali. Pausa y ya volvemos con más fútbol de la Liga de los Barrios.
de Deportivo Cali en un entretenido partido que estamos viviendo a través de la pantalla de Canal 9, señoras y señores, en una hermosa tarde aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, en un gran trabajo de todo el equipo de exteriores de Canal 9, inaugurando lo que es este segundo semestre de las transmisiones del fútbol de los barrios. La semana pasada disfrutábamos la final del torneo provincial entre Racing de San Julián y Barcluz. Y ahora nos toca estar aquí en la cancha Enrique Pino disfrutando una nueva fecha de la Primera C. Hoy con los comentarios del señor Emilio Garay para toda la provincia de Santa Cruz. Vamos a estar analizando lo que dejaron estos primeros 45 minutos. Ahora es el momento propicio. Pollo, rápidamente, ¿qué dejó estos primeros 45 minutos y qué podemos ver en este segundo tiempo? Arrancó muy bien Deportivo Cali hasta los 15 minutos. Después Río Gallegos dio vuelta al encuentro, manejó prácticamente todo el primer tiempo y bueno, salió el sol, Javi. Tremenda tarde tenemos ahora. Totalmente ideal para compartir fútbol de los barrios. Seguramente Cali buscará un poquito más este segundo tiempo y podemos llegar a encontrar más espacios para el equipo de Río Gallegos. No se puede ver un partido mucho más abierto en este segundo tiempo. Esperemos que sí, que pueda cumplir con las expectativas de toda la gente que está en la transmisión y que veamos un lindo segundo tiempo. Se viene justamente Río Gallegos en búsqueda del tercero. Viene el centro, pasado para que la vaya a buscar el número 19, Gonzalo Rodríguez. Comentábamos con todo el equipo de Canal 9. Falta. El buen remate que tiene justamente el número 19 cuando hay una falta en el vértice del área grande. Será tiro libre para Río Gallegos Fútbol Club. Una linda posibilidad para justamente aumentar el marcador para el equipo de casaca negra con vivos azules. Para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club, que ahora con viento a favor buscará, insistimos, abrir el marcador. El saludo, el abrazo grande, enorme para el señor Lautaro, el Lauta Ocampo, para NASA, para Nina, para toda la familia que está pendiente de la transmisión de Canal 9. Venía el tiro libre de Rodrigo Hermonasí. Fácil. La termina embolsando el Pío Triviño. Y atención con esta, porque recordemos que está amonestado Carlos Ojeda, el jugador número 2 del equipo de Río Gallegos. Y el siempre peligroso Denser Lafitte, que me parece que tiene algún destello, algún indicio de dolor. Recordemos que en el primer tiempo recibió la asistencia médica. Venía el lateral a pelearla. Y se viene Piris. Muy bien, iba. Volaba. Por los aires hay dos jugadores caídos. Lo vemos al negrito Piris, al número 10. Y hay un jugador en el equipo de Río Gallegos también con mucho dolor en la zona de la cintura. Es el número 16, Ramón González. Ya están los dos recuperados. Salieron con todo a jugar el segundo tiempo, muy intenso. No se están guardando absolutamente nada. Hoy con los amigos de Periodismo Decadente. Amonestado. Y no me digas que se va expulsado, señoras y señores. Amonestado, doble amarilla. Qué baja sensible, señoras y señores, para el equipo de Deportivo Cali. Ya estaba amonestado Denser Lafitte. Expulsado el número 19, el goleador del equipo del ciclista. ¿Quiere que le diga algo, señor comentarista? Dígame, Javi. Sinceramente, no vi la acción que justifique la expulsión y la doble amarilla del número 19. No sé si le habló al árbitro, Probablemente, Puede ser. Me parece que sí, porque por lo menos en lo que respecta a la falta, no vimos, así que pierde al jugador más importante en ataque del equipo Deportivo Cali. Y aparte recién arrancando el partido, muy raro. Tenemos que agradecer a la gente de Che Qué Rico, Comimos realmente unas empanadas y unas pizzas, gentileza de los amigos de Che Qué Rico. Así los pueden encontrar en sus redes sociales. Che, Qué Rico. Pizzas, empanadas.
Se pueden poner en contacto con ellos al 2966 1538 0406. Están ahí en Macato Viano y Liniers de Río Gallegos. Che, qué rico. Nos trajeron unas pizzas y una empanada para compartir con todo el equipo de Canal 9. ¿Cómo lo estamos tratando? Un espectáculo, la verdad que así da gusto venir a compartir esta tarde de fútbol, domingo de fútbol, como decimos en periodismo decadente. Se venía el equipo. Qué tiro libre que va a tener, ¿eh? Qué tiro. Y ahí se queda con uno menos también el Ahí equipo está. de Río Gallegos. Se queda con uno menos, señoras y señores, porque si se da cuenta el árbitro que ya está amonestado, el número 2 lo tiene que echar, ¿eh? Ahí le avisa al 4 que está amonestado, mirá. Astuto, el número 4 le dice, fíjate que está amonestado. ¿Está amonestado el número 2? El 2 estaba amonestado, me parece. Nosotros lo tenemos en la planilla que estaba amonestado. A no ser de que cuando ocurrió esa jugada en el primer tiempo la amarilla había sido para otro. Bueno, qué situación, señoras y señores, ¿eh? 4 minutos de este segundo tiempo, una posibilidad inmejorable para el equipo de Deportivo Cali, que con uno menos va en búsqueda del milagro, del empate. Vendrá el tiro libre, 3, 2, 1. ¡Golazo! Deportivo Cali, Gabriel Sotomayor. Un golazo, señoras y señores. El número 4 se paró frente a la pelota y, como indica el manual, abrió su pie izquierdo, la puso bien esquinada en el palo izquierdo del arquero Ramiro Aro, que no pudo hacer absolutamente nada. Con un jugador menos, Deportivo Cali, el ciclista, empata las acciones. Golazo de Gabriel Sotomayor. Golazo, señores. La clavó en el palo del arquero que estaba tapado por la barrera, calculo yo. Un golazo. Partido igualado, señoras y señores. En la tarde del Enrique Pino. Partidazo que estamos Ahora se compartiendo. puso bueno, ¿eh? Se puso lindo, señoras y señores. Este sí estaba molestado, ¿eh? Yo que le dije, señor comentarista, el No. jugador número 6 no va a terminar el partido. Y efectivamente Gustavo Sotomayor, en el mejor momento del equipo de Cali, lo deja con un jugador menos. Increíble, expulsado, y con 2 jugadores menos va a tener que jugar todo el segundo tiempo el equipo de Cali. Entonces hubo una confusión con la amarilla anterior porque pensamos que había sido amonestado el otro jugador. Increíble, otra irresponsabilidad, lo decíamos, en realidad se lo veía nervioso el jugador número 6. Y ahora juega con 2 jugadores menos el equipo Deportivo Cali, Pollo, después de haber conseguido nada más y nada menos que el empate. Se había igualado el partido. Creo que se va a hacer cuesta arriba ahora. Pero bueno, el fútbol nos puede sorprender, señores. Vendrá, señoras y señores, la salida del fondo para Río Gallegos, que va a jugar con 2 jugadores más todo este segundo tiempo. Veremos qué puede hacer Deportivo Cali, si se aferra a este empate o con orgullo y con mucha pasión va en búsqueda del empate. Traba muy bien Barrios, dejando absolutamente todo de Manuel. Para ganar algunos metros será salida para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Lindo partido, señoras y señores. Tenemos aquí en la cancha Enrique Pino. Ya salen Rodrigo Almonacid, cabeza levantada, el número 5. Mirá cómo espera en el fondo el equipo de Cali. Pelotazo largo para que trepe a toda velocidad Ramiro Méndez, el Rama. Le aguanta Ramiro, que tuvo una posibilidad increíble al final del primer tiempo, que la tiró por arriba. Y corta y sale muy bien nuevamente Barrios. Levanta la cabeza Román. Parecía que había falta. Efectivamente, así lo marca el señor Ortiz. Tiro libre para el equipo Deportivo Cali. Correcto arbitraje por ahora del señor Ortiz. La verdad que muy bien la terna arbitral por el momento. Bueno, cuando se vienen 3 cambios, señor comentarista, tome nota, porque se viene a la cancha el número 7, el número 16 y el número 22. Señor. Se viene el Toro Paniagua, se viene Maxi Toledo. Y el número 7, dijimos, es Alan Rodríguez. Ya lo vamos a estar confirmando. Ahora se viene Río Gallegos y quedó mal parado Cali en esta, ¿eh?
Engancha muy bien Gauna. Gauna cuando intentaba ir hacia adentro. Muy bien. Termina despejando el negrito Piris. Y ya tenemos acción nuevamente. Gran pase del Monacid. La mete para que vaya Gauna. Ganó línea de fondo. Ahí está. Terrible. La pelota sigue en posición ofensiva, pero ahí termina mandándola y sacándola por línea de fondo. Muy bien el arquero en esa. Y ahora sí se vienen los 3 cambios. Qué lío que nos hace el entrenador de Cali, ¿eh? Los 3 cambios juntos. El señor Burnes. Bueno, se va a ir el número 10. El negrito Piris, que realmente hizo un partidazo. También se va el número 15. No le gustó mucho el cambio al 15. Está jugando un partidazo el número 15. Para nada le gustó el cambio. Irá a defender el empate el DT de Cali, ¿no? Y se va el número 17 también. Estamos hablando de Piris. Raro los cambios, porque Román, lo decíamos, estaba jugando muy bien entonces a la cancha. Paniagua, Toledo y Rodríguez. Y ahora hay cambio en Río Gallegos. Y se vienen 2 cambios en Río Gallegos. Entra el número 10, salió el número 6. Bueno, la cancha del número 10, Kevin Reyes. Y se va uno de los goleadores, El misil. El 19. Gonzalo Rodríguez a la cancha. El número 8, Antecao. Le queda el apodo ya al misil. Sí, No. Totalmente. Tiene un misil en su pierna derecha. Definitivamente un equipo decide renovar jugadores para mantener el resultado, y Río Gallegos con 2 jugadores más, Pollo, como sea, en búsqueda de la victoria, justamente por esta supremacía numérica. Y tiene que aprovechar. Si no aprovecha este momento, no sé qué va a pasar. Pero bueno, Cali se va a defender, calculo yo, con los cambios que hizo, sacando a su mejor jugador, su mejor atacante. Lindo partido tendremos en esta segunda parte del juego. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 9. Venía el tiro libre de Deportivo Gali. Y ahora agarrate, porque cada ataque va a ser realmente una situación de peligro. La domina muy bien el Rama. El Rama es Méndez. Méndez. Muy bien el arquero del equipo Deportivo Cali. El Pío Triviño, que sin dar rebote se queda con la pelota. Viene el saque largo, a pelearla y a ganarla Ramón González para Río Gallegos. Trepa la cancha a toda velocidad y con lo que tiene el equipo Deportivo Cali. Termina mandando la pelota por el costado. Minuto 11 de este segundo tiempo. Por ahora siguen igualando 2-2. Deportivo Cali y el Río Gallegos Fútbol Club. En esta tarde fresquita pero con sol, que sin lugar a dudas ayuda y mucho para que podamos disfrutar, como si también toda la gente que está aquí en la cancha Enrique Pino, ni hablar la cantidad de gente que nos está siguiendo a través de la pantalla de Canal 9, a través de YouTube, a través de nuestra página, a través de nuestro Facebook. Mirá si tenés opciones para ver fútbol de los barrios. Se viene a toda velocidad del equipo de Río Gallegos. Tiene supremacía de jugadores. Gran pase para Gauna. Si lo mete al medio está, termina despejando muy bien el jugador Castillo, que termina mandando. Era Ramiro Aguilar, el número 23, que realmente se está doblegando para defenderse. Vendrá el tiro, el centro al área, el cabezazo, señoras y señores. Era de Gonzalo Gauna, pero estaba fuera de juego. Fuera de juego, sí. Igualmente, en cualquier momento, Javi, me parece que Río Gallego va por el tercero. Se lo ve mejor el equipo de Río Gallegos. Le cuesta volver a Cali. Vamos en vivo a través de la pantalla de Canal 9, les decíamos, muchísima gente siguiendo la transmisión. La reanudación del fútbol de los barrios a través de la pantalla de Canal 9. Tenemos que agradecer nuevamente a quienes
estuvieron presentes acompañándonos, a la gente de Che, qué rico. Los pueden seguir a través de sus redes sociales. Déjame aprovechar, Javi, para mandar un saludo. Quiero saludar a mi hija Aldana Garay, que está cumpliendo 15 años hoy. No Y a me mí- diga. Sí, señor. Qué grande. Y hoy también es el aniversario número 17 con mi señora. Sí. Y mirá dónde Estamos de está festejo hoy. ¿Dónde lo está festejando? Aquí con toda su teleaudiencia, sus seguidores y la gente de Canal 9. Un beso grande, Aldana. Felices 15 años. Que son los que me hacen el aguante, digamos. Totalmente. La familia siempre presente. Y esto tiene el fútbol de los barrios. Se viene ahora por el sector izquierdo. Cortaba muy bien las acciones. Con falta, dice el señor Ortiz. Será tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club. En el lateral. Ya la recibe por el sector izquierdo. Recientemente ingresado el jugador número 10, Reyes. Abren para que la reciba Ojeda. Ojeda la deja nuevamente para Reyes. Lindo pase del número 10 intentado de memoria. No va a llegar Gonzalo Cauna. Y fácil, Ezequiel Triviño, arquero del equipo de Deportivo Cali. Recibe la pelota. Pelotazo largo. A disputarla iba el recientemente ingresado el jugador número 16, el Toro Paniagua. A pelearla, señoras y señores, con dos jugadores menos. Hay tiro de esquina o lateral. Con lo que le queda con muchísimo amor propio el equipo Deportivo Cali, Pollo, por lo menos intenta posicionarse en campo de Río Gallegos, ¿no? La verdad que sí, bueno, Río Gallegos ataca, pero sin ideas de juego, más entusiasmo que juego, diría yo. Bueno, como le dije antes de Sotomayor, del número 6 que se fue expulsado, me parece que no va a terminar el partido Carlos Ojeda, el número 2 del equipo de Río Gallegos. Se viene la contra a toda velocidad. La recibe justamente el Rama Méndez. Rama. La dejaba ahí. Sobran jugadores. Da la ley de la ventaja. Atención con esta. Preparan. Apunta. Fue. La pelota se fue por arriba. El remate era del número 5 de Rodrigo Almonací. Tuvo bien dada la ley de la ventaja. Quedó golpeado Ramiro Méndez, para mí una de las figuras del partido. Nada que objetarle al árbitro. Lindo remate, tiene un buen remate. Lindo también. remate, sí, se fue por arriba apenas. Pero bueno, sigue atacando Río Gallegos. Me imagino, Pollo, que los vidrios que pusieron allí son blindados, ¿no? Porque la de pelotazos que se van a comer esos vidrios. Vos sabés que hoy, justo cuando estaba haciendo la cobertura del partido de Malvinas, estaba pensando en eso, Javi. Claro, me imagino. Uno supone- Ahora se viene Gallegos. Cuando se viene Rubén Río Gallegos. Offside. Offside, señoras y señores. Cuando venía el pase y la definición majestuosa de Ramiro Méndez, no me pareció que estaba en offside, por eso lo gritamos con tanta vehemencia. Se comunica el señor Ortiz con Fiorella Alvarado, la juez de línea que terminó marcándolo. Así que anulado. Vamos a ver el VAR, Javi, si fue offside. Sí, vamos a chequearlo en el bar. En el bar de la esquina. Se viene un nuevo cambio en Deportivo Cali. Bueno, vamos a darle la Sí, la siempre derecha a la derecha Fiorella. al árbitro. Bueno, la cancha el número 3 del equipo de Deportivo Cali. Ya vamos a estar actualizando. Lo cierto es que ya sale. Va a salir con un fuerte pelotazo Aguilar. Otro de los puntos altos del equipo de Cali. El remate. Cruza la mitad de la cancha a buscarla y a ganar. Atención con esta, porque se venía Rodríguez. La tiene Rodríguez. Sigue la pelota en poder del equipo de Deportivo Cali. Se pone ahí, juegue, dice el árbitro. Y ya sale cabeza levantada. Muy bien, el recientemente ingresado. Que entró muy bien, El número 10, estamos hablando de Kevin Reyes. Ahí la tiene Kevin. Lindo pase filtrado para que ya trepe a toda velocidad Nacho Gauna. La tenía Alvarado, parecía que había falta, sí, dura falta. Estaba al lado del árbitro del partido. No hay intención, pero me parece que el
la peor parte se lleva el Rodrigo Albonacida, el capitán, ¿no? Porque le pegó una patada literalmente a la pierna del jugador de Deportivo Cali. Exactamente, justo cuando iba a patear, metió la pierna y se llevó una hermosa patada. Bueno, el abrazo grande a toda la gente que se sigue prendiendo la transmisión, que nos escribe. Ahí entra la asistencia. Es la colaboradora del equipo Deportivo Cali. Va a aplicar el Sprite. El spray mágico. Es el número 18 del equipo de Deportivo Cali, Leandro Ríos. Aprovechan algunos jugadores de Río Gallegos para hablar con el cuerpo técnico. Cuando estamos ya en el minuto 20 del segundo tiempo, aguantando Deportivo Cali como puede, con 2 jugadores menos, Pollo, y por ahora consiguiendo un punto por cómo se está dando el partido, muy pero muy importante, ¿no? La verdad que sí, un puntazo está sacando Deportivo Cali con 2 jugadores menos. Se le está haciendo cuesta arriba, pero bueno, como decía, Río Gallegos ataca, pero sin idea de juego, mucho pelotazo. Pero bueno, continúa el encuentro. Lindo partido, ¿eh? Gracias a la gente de Cheque Rico, señoras y señores. Si no sabés cómo resolver la cena, seguilos en sus redes sociales, Cheque Rico, que acompaña las transmisiones de Canal 9. Había una falta. Lindo tiro libre para el equipo Deportivo Cali, que se aferra a alguna pelota parada como para lograr ponerse arriba en el marcador. Linda posibilidad para el equipo de Cali, para el ciclista, que está igualando 2-2. Pero recordemos, hace 10 minutos se está jugando con 2 jugadores menos. Vendrá el tiro libre en la ejecución Alan Rodríguez. Viene el centro pasado. La pelota quedaba ahí. Parecía que se le escapaba a Ramiro Aro, que en 2 tiempos se quedó con el balón. Sale bien el equipo de Río Gallegos ahora. Lindo pase, atención, agarrate porque se viene el Rama, ¿eh? El Rama es Méndez. Muy bien el arquero. Terrible el arquero. ¡No! ¡Penal! Penal acaba de marcar el árbitro. Se lo quiere comer Triviño. Para mí, ¿qué quiere que le diga, señor comentarista? Para mí no fue penal. Para mí tampoco, Por eso Javi. dije, muy buena la acción de Ezequiel Triviño, el arquero de Deportivo Cali, que se lo quiere literalmente comer. Para Joaquín mí, Ortiz. para mí tampoco fue penal, Javi. Se la saca limpio con el pie. Después sí lleva jugador, pero Primero llega la pelota. llega la ¿no? pelota primero, sí. Qué jugada polémica, señoras y señores. Qué jugada polémica. Lo cierto es que hay penal para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club, expulsado. No, Y encima se queda con uno menos. lo aplaude el árbitro. Mira. Expulsado, señoras y señores. Expulsado Ezequiel Triviño. Se ve que dijo algo después porque yo no lo tenía amonestado. Y mirá qué circunstancia. Va a atajar el número 4. Va a atajar el jugador casaca número 4 del equipo de Deportivo Cali. Muy Estamos hablando de Gabriel Sotomayor con 3 jugadores menos. El equipo de Deportivo Cali. Muy enojado con el árbitro, sale el arquero. Para mí que sí, para mí que hubo algún que otro insulto o algo porque lo expulsó. Amarilla y roja. Una situación realmente trascendental en el partido. Porque se queda con un jugador menos, más los 2 que ya tenía. Va a jugar entonces nada más y nada menos que con 8 jugadores. Es increíble la situación. Un expulsado más y se suspende el Se partido. suspende el partido, señor, por reglamento. Pero realmente Esperemos que no. podemos equivocarnos, estamos en la cabina, siempre le vamos a dar a la derecha al árbitro, pero desde acá, que estábamos en diagonal, a escasos 20 metros, no nos pareció penal. Lo cierto es que ahora Ramiro Méndez, una de las figuras del partido, tiene una posibilidad inmejorable para abrir el marcador. Vendrá el penal, señoras y señores. Irá el Rama, muy recto la pelota. Ramiro Méndez.
¡Gol de Río Gallegos Fútbol Club! Llegó el gol de Ramiro Méndez, para mí una de las figuras de la tarde, en una situación polémica, porque justamente Ezequiel Triviño, el arquero del equipo de Cali, se fue expulsado a raíz de esa jugada. El árbitro del partido, Joaquín Ortiz, marcó el punto del penal que después lo transformó en gol. Ramiro Méndez, estamos ya en el minuto 25 del segundo tiempo, con 3 jugadores más. Río Gallegos gana por 3-2. Ramiro Méndez, la figura de la tarde, marcó el tercer gol del partido, Pollo. No se puso nervioso para definir, se la clavó al palo izquierdo del arquero. Hermosa definición, pero bueno, como decíamos, para nosotros no fue penal. No sé qué habrá visto el árbitro estando ahí en el campo de juego, pero bueno, 3-2, gana Río Gallegos. Veremos entonces qué puede hacer ahora el equipo de Deportivo Cali, que con 3 jugadores menos irá en búsqueda del milagro ahora de empatar el partido. Venía el pase largo, la baja muy bien para que trepe Castillo. Hace muy bien el número 20, pero después marcaba y recuperaba la pelota Kevin Reyes. Reyes la dejaba para que salga Ramón González. La pelota se pierde y será para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Veníamos diciendo que venía bien el equipo, el arbitraje en realidad de Ortiz. Exactamente. Pero jugadas que te pueden cambiar el trámite de un partido, y dejó mucha polémica ese penal. Ahí está la figura del partido, mirá lo que juega. Por Dios, me vuelvo loco. De pie, señoras y señores, para aplaudir a la figura del partido. Ramiro Méndez se comió la cancha, porque más allá de la decisión arbitral, jugó de una manera brillante desde que comenzó el partido hasta este minuto. Partidazo de Méndez, Juega por izquierda, por derecha. Ahora se tira de enganche cuando se viene ahora el centro. Ahí está, ahí está, ahí está. No alcanzaba a puntearla. Con lo justo Gonzalo Gauna. Qué partido, por favor, de Ramiro Méndez. El número 17, el Rama, como le dicen, para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Buena calidad de jugadores tiene esta categoría, Javi. Déjame que te diga. Totalmente, coincido con usted, comentarista. Uno siempre piensa tal vez que en la primera división, la primera vez va a haber los mejores futbolistas, pero no es la primera vez que transmitimos la primera 6, siempre nos llevamos alguna sorpresa agradable, como recién decía nuestro comentarista, señor Emilio Garay, de la página Periodismo Decadente. Así lo encuentran en redes sociales, Pollo. Así es, señor, en Facebook, estamos en Facebook, en Instagram, y ahora tenemos un canal en YouTube también, que seguramente vamos a subir el video del partido de Malvinas, que ganó 2-0 contra Juventud Unida. Seguramente la primera de muchas transmisiones que estaremos compartiendo con el señor Emilio Garay, aquí en las transmisiones del fútbol de los barrios de Canal 9. Sale con tranquilidad ahora el equipo de Río Gallegos. Juega con 3 jugadores más en el equipo de Deportivo Cali. Por si usted recién se prende la transmisión, el arquero es un jugador de campo, es el número 4, es Gabriel Sotomayor, porque se fue expulsado Ezequiel Triviño y había agotado todos los cambios. Se viene Río Gallegos, el pase filtrado para que vaya Gauna. Termina despejando muy bien el recientemente ingresado al jugador número 3 del equipo de Cali. La pelota queda en el campo de juego. Había plancha, señoras y señores. Y se viene otra tarjeta amarilla. El amonestado es el número 15 del equipo de Río Gallegos. Estamos hablando de Juan Troncoso, que recordemos abría el marcador en el segundo tiempo. 3-2 está ganando Río Gallegos Fútbol Club. Sale ya Aguilar, pero se nota notoriamente la falta de cantidad de jugadores. Sí, ya no pasa la mitad de la cancha. Exactamente. Deportivo Cali. Y ataca Río Gallegos nuevamente. Está más cerca del cuarto Río Gallegos que Cali del empate. Se viene. ¿Y quién la recibe? Méndez. Méndez intentaba un caño, no prosperaba. Y ya sale Castillo. Castillo entre 2. La pierde fácil. La recupera Gauna. Atención con esta. Gauna, de Gauna para Gauna. Offside.
Era de Ignacio para Gonzalo, pero estaba en offside, señoras y señores. Y ya sale desde el Fondo Deportivo Cali. Con lo que le queda al equipo ciclista. Fundamentalmente. Hermoso caño. Mirá el caño que tiraba. De pie, señoras y señores. ¿Sabemos por qué le dicen el ciclista Deportivo Cali? No. No, muy buena sabemos. pregunta, ¿eh? Si hay alguien que esté mirando la transmisión y nos quiera decir por qué le dicen el ciclista cuando se va muy aplaudido el número 15, Juan Troncoso, a la cancha el número 12, en el equipo de Río Gallegos, Marcos Gómez. Se fue el número 15, Juan Troncoso, que marcaba uno de los goles, Pollo. Buen partido el del número 15. Exactamente, buen partido para destacar. Ahora entró el número 12, Gómez. Correcto. Jovencito, ¿eh? ¿Cuántos años tendrá Gómez? Y no de pasar los 18. Mucha juventud. Mucha juventud, sí. De Río Gallegos. Varios puntos altos para el equipo de casaca negra con vivos celestes, blancos y azules. Venía el pase. La recupera. Lindo pase, Ahí señoras está. y señores. Agarrate porque va una. Se le quedó atrás la pelota. A pelearla a toda velocidad. Las corre todas Emanuel Barrios, el capitán del equipo del ciclista. Se pierde por un costado y será lateral en ataque para el equipo de Río Gallegos Fútbol Club. Ya ni presiona el equipo Deportivo Cali. Ya está entregado, decís vos, Javi. Realmente jugar con 3 jugadores Es menos muy complicado, sí. es muy difícil, ¿no? Da mucha ventaja. Y el equipo de Río Gallegos simplemente toquetea para que pase el tiempo. Y mientras tanto tiene la pelota en su poder. Mirá dónde está la línea de la defensa, ¿no? Eso le iba a decir, casi la mitad de la cancha. Peligro, porque se viene Gauna, está habilitado. Se viene Nacho, si la mete, puede estar, parecía que había una mano, no. La pelota le queda ahí, la tiene González. González. El lindo remate del número 16, lindo zurdazo. Se fue cerca, besando el travesaño. Y será salida desde el fondo para el equipo Deportivo Cali. Entramos a jugar el último cuarto de hora, señoras y señores, en la pantalla de Canal 9. Está ganando Río Gallegos Fútbol Club por 3-2. Pero les recordamos, el equipo Deportivo Cali está jugando con 3 jugadores menos. Venía el pelotazo largo a pelearla. Termina recuperando Castillo, que ha hecho un desgaste enorme. González trepa la cancha el número 16. No logra llegar. Será salida en posición defensiva para el Deportivo Cali. Ya se nota el cansancio en los jugadores de Cali que están dando todo. Veremos si le queda una, ¿viste cómo es el fútbol, Pollo? Puede ser. Estaría lindo igual, ¿eh? El equipo Deportivo Cali antes que termine el partido. Estaría bueno. Puede pasar cualquier cosa. Ya sale el equipo de Río Gallegos. Toquetea en la salida. Con tranquilidad, con espacio fundamentalmente. Reyes. Y se hace enorme la cancha cuando faltan jugadores. Se hace enorme cuando falta uno. Imagínate ahora que le faltan 3 a Cali. Es terrible. El cambio de frente que metía Méndez. El pase filtrado para Gauna. Sombrerito de Gauna. Estaba en offside Gauna. Muchas veces ha caído en offside el número 9 del equipo de Río Gallegos. Es que tiró la línea defensiva, la tiró muy adelante Deportivo Cali, por eso que muchos offside estamos teniendo ahora. Es la única alternativa que le quedan. Agradecemos el enorme trabajo de todo el equipo de Canal 9, el equipo de exteriores, los cámaras, los sonidistas, directores, como así también a la gente de logística, a la gente que está allí en estudio. Se viene Gauna. ¡Gol! ¡Gol de Río Gallegos Fútbol Club! Llegó el cuarto, señoras y señores. En los pies de Gonzalo Gauna, minuto 32 de este segundo tiempo
Decíamos que permanentemente lo agarraban en offside al número 9 del equipo de Río Gallegos. Y en la primera situación que logró zafar de esa línea tan adelantada del equipo de Cali, apareció el número 9 que definió realmente con una sutileza por arriba de la humanidad del arquero de Cali. Gana Río Gallegos Fútbol Club 4-2. Gonzalo Gauna marca el cuarto del equipo capitalino. Exactamente, Javi, te decía que estaba muy adelantada la última línea defensiva. No hacía más que un pase como el que metieron recién para que Gauna defina mano a mano contra el arquero. Se la tiró por arriba. No pudo hacer mucho el arquero. 4-2 el partido. Y ahora Cali deberá aguantar para que esto no sea una goleada, señoras y señores. Mirá cómo se está poblando las tribunas, Ya la gente comienza a prepararse para lo que será el partido que sigue a este. Así se vive el fútbol de los barrios en Río Gallegos. En las ligas más convocantes del fútbol de Santa Cruz. Se viene por la mitad de la cancha del Monacid. Lindo pase para Ignacio Gauna. Gauna abre la cancha para que metan el centro de primera. La iba a buscar González, termina despejando. La pelota le queda a Ojeda, Ojeda le va a pegar, Ojeda. En dos tiempos, señoras y señores. El arquero Gabriel Sotomayor. Recordemos que Gabriel Sotomayor es jugador de campo, está atajando porque fue expulsado Ezequiel Triviño en el equipo de Deportivo Cali, en el ciclista. Mirá la que termina siendo Ramiro Méndez, Ramiro Méndez tiene 5 pulmones, como está corriendo el número 17. Sin lugar a dudas, una de las figuras del partido. Para mí, la figura. Cuando se viene nuevamente ahora el equipo de Río Gallegos, González había fuera de juego, señoras y señores. Será tiro libre indirecto para el equipo de Cali, que sale jugando desde el fondo. Enganche en una zona peligrosa. Quien lo hacía era justamente el número 7, Rodríguez. Pero ya la pierde con facilidad. La tiene Gauna, se va el goleador. Va Gauna, levanta la cabeza. Metía el centro. Bueno, la defensa de Rodríguez. Viene nuevamente el centro por el segundo palo. Atención que si la baja está, pegó en el travesaño, el rebote. La mete nuevamente al medio. Termina despejando Aguilar con lo que puede, señoras y señores. Lo tuvo el equipo de Río Gallegos. Gran cabezazo del jugador número 8. Estamos hablando de Emiliano Antecao. Ya no hay piernas en Cali, señores. Están muy cansados los chicos. Y ataca otra vez. Puede ser una goleada aún mayor, No sé cuánto estará quedando para que termine. Ya le digo, señor comentarista, 10 minutos. 10 minutos, una eternidad. Adicionar el árbitro. Seguramente no va a adicionar mucho. No creo, no. Ya sale desde el fondo Río Gallegos. Otra vez offside, señoras y señores. E insistimos, esto puede llegar a ser una goleada mayor. Ahora lo que tiene que hacer Deportivo Cali es reservar el resultado. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? Porque Cali hizo un primer tiempo maravilloso, se fueron al descanso 2-2. Las expulsiones lo marcaron totalmente al equipo del ciclista, ¿no? Exactamente, sí, lo marcó mucho las expulsiones. Había jugado, como decía, el primer tiempo muy bueno. Y ataca Cali, mira, guarda. Se viene Cali. A ver si tiene una. Castillo. Quiso hacer el pase, no encontró a nadie. El número 20, que ha corrido una barbaridad. No, se le hace imposible. Ya sale cabeza levantada Kevin Reyes. Al Monacid. Decide volver la pelota más atrás para que la tenga Ramiro Méndez. Sin lugar a dudas, la gran figura. Ahora dice, voy a jugar de lateral izquierdo. Juega en toda la cancha. La pelota la tiene Carlos Ojeda. ¿Estará en offside? No, dice sí, offside. Efectivamente. Levanta su bandera Fiorella Alvarado. Será salida para Cali, que la pierde Reyes. Al Monacid. Pase filtrado, señoras y señores, para que vaya Gauna. Lo llega muy bien Careño. Antes a la pelota. La termina ganando a través de González. González trastabilló el número 16. Se cayó solo. Pero ya la recupera Gauna. Al Monacid. Atención, con esta está González solo,
González. La pelota queda boyando. La posibilidad que desperdició. ¿Qué quiso hacer González? Increíble, Pollo, ¿no? ¿Qué quiso hacer? No se entendió. Quiso enganchar, después terminó pegándole y bueno, nada. Quedó en la nada. En donde Patén hay un jugador de Río Gallegos Fútbol Club. Una supremacía futbolística. Y me parece que, esto lo digo como televidente, como hincha del fútbol, la gente de Río Gallegos no tiene que tirar tanto lujitos, taquitos. Mirá, esas cosas me parece, no hay que hacerlas porque tenés 3 jugadores de más, estás ganando 4-2. Después se pica el partido. Exactamente, ¿vio? Usted me entendió, señor comentarista. Exactamente. No hagan cuestiones que terminen haciendo calentar al rival, ¿no? Ni bicicletas, ni rabona. Ojo, que no se malinterprete. Estoy totalmente a favor, justamente, de los chiches en el fútbol, pero no en este contexto, ¿no? No cuando tenés 3 jugadores de más. Claro, exactamente. La pelota la tiene Ojeda. Trepa a la cancha el número 2. Ojeda levanta la cabeza. Le va a pegar Ojeda. Buena acción defensiva de Aguilar. Ya la segunda vez que prueba Ojeda de afuera. Sí. Quiere su gol el número 2. Gran pase para Gauna. Está habilitado Gauna. Offside. Está en offside. Así lo dice Fiorella Alvarado. Entramos en la recta final cuando se vienen 2 cambios más en el equipo de Río Gallegos. Se viene el número 14, Maximiliano Torres. Y también el número 18, Leandro Ríos. Afuera Gauna. Faltó uno. Bueno, ya sale. Lo cierto es que ahora viene el equipo. Tiro libre para el equipo de Cali. Había falta. Era justamente del número 17. El 20 de Cali está corriendo todo el partido. Debe estar, pero agotadísimo, ¿no? Ha corrido muchísimo. Coincido con vos, Pollo. Estamos hablando de Juan Castillo. Entra el tiro libre con lo que le queda al equipo deportivo Cali. El tiro libre. La pelota se hace Luna. La termina abrazando muy bien Ramiro Garo. Y ya sale a toda velocidad. No, lo de Ramiro Méndez es increíble. Mirá cómo corre. Como si recién empezara el partido. Mirá. El pase y atención puede estar Maxi Torres. Offside. Me Para mí parece estaba que no, sí. habilitadísimo. Para mí estaba habilitado vale el 14. El número 14, estamos hablando de Maximiliano Torres. Para mí no fue Fiorella esta, ¿eh? Estaba claramente habilitado. Tal vez alguien que estaba primero y que participaba de la jugada, pero para mí que estaba claramente habilitado. Últimos minutos, señoras y señores. Ya tenemos 41. Veremos si adicionan algo. Para mí no tienen que adicionar absolutamente Para mí nada. que no, señor. El partido está totalmente definido. El pase largo buscándolo a Torres. Y ya recibe desde el fondo Sotomayor, el jugador arquero del equipo de Deportivo Cali. Últimos minutos, señor comentarista, para usted, la figura del partido. ¿Quién fue? Para mí la figura del partido, el señor Méndez Ramiro. Bueno, Para mí. No, coincido con usted. Nada que objetar al número 17 de Río Gallegos Fútbol Club. Desequilibrante, determinante durante los 90 minutos. Y además, por si le faltaba algo, se sumó con un gol de penal. Buena definición al penal, ¿eh? No tuvo mayores complicaciones, pero realmente un jugador muy interesante, ¿eh? Porque, como lo decíamos en la transmisión, jugó por derecha, jugó por izquierda. Ahí justamente tiene la pelota. En cada sector de la cancha en donde hubo que jugar, estuvo. Méndez. Así que realmente un jugador muy interesante. Durísima falta, señoras y señores. Se lo termina llevando puesto Paniagua. ¿Se va a ganar la tarjeta amarilla o no?
Lo ayuda a levantarse el Me Toro parece Paniagua. que lo perdonó el árbitro. Sin dudas. Tendrá una posibilidad de pelota parada. Mirá quién le va a pegar. ¿El arquero? Cruzó todo el El arco. arquero quiere sumarse. Por si le faltaba algo al Claro. partido. Mira Ramiro Aro, señoras y señores. Está aburrido en el arco, parece. Vendrá el tiro libre para el arquero del equipo de Río Gallegos. Va, Ramiro. ¡Aro! La clavó. ¡Golazo! Por si le faltaba algo al partido, señoras y señores, ya con tiempo cumplido. Ramiro Aro dijo tiro libre en el vértice del área. Voy yo, señoras y señores, para marcar el quinto. Y cuando el árbitro del partido, Joaquín Ortiz, dice termina el partido, señoras y señores. Un partido que tuvo todos los condimentos, por si le faltaba algo. Ramiro Aro, el arquero del equipo de Río Gallegos Fútbol Club, agarró la pelota, fue, le pegó y le clavó bien abajo donde no pudo hacer absolutamente nada Gabriel Sotomayor para coronar esta goleada 5-2, Pollo. Partidazo que vivimos en Enrique Pino. Hermoso partido, Javi. Un lindo regalo nos dejó el arquero con un tiro libre fenomenal. La clavó en el palo de abajo. Hermoso partido, la verdad. Nada que opinar. Bueno, muchísimas gracias por venir, Pollo querido. Recordemos a la gente dónde puedes seguir tu portal de noticias vinculado al fútbol de los barrios. Bueno, Javi, me pueden encontrar en Facebook, Periodismo Decadente, así como suena, Instagram, también el mismo nombre, y nuestro canal en YouTube, Periodismo Decadente. Ahí, señoras y señores, gracias, Pollito. Va a ser un gracias placer. a vos, amigo. Ojalá que sea nuevamente transmisión de fútbol y que puedas estar con nosotros. Mientras vemos la foto de rigor ahí con nuestro compañero César, el agradecimiento enorme a todo el equipo de Canal 9 que hizo posible que estemos una vez más en estas transmisiones del fútbol de los barrios. Se quedan en la pantalla de Canal 9. No toque el control remoto porque ya se viene puesto en puesto este programa que tiene la televisión pública santacruceña, que te cuenta lo que está pasando en las distintas ferias de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Señoras y señores, volvió el fútbol de los barrios y fue un partidazo 5-2 para Río Gallegos Fútbol Club. Y vos lo viviste como siempre en la pantalla de la televisión pública santacruceña. Por tu atención, muchísimas gracias y será Dios mediante dentro de 7 días cuando la redonda nos vuelva a convocar. En Río Turbio podés encontrarnos en el canal 23.3, en Río Gallegos en el canal 30.2, acercándonos más a las familias de nuestra provincia y el país, permitiendo el acceso a más de 15.000 hogares en toda la provincia. Somos Canal 9, la televisión pública santacruceña. Artistas de todos los géneros en una charla mano a mano imperdible. Estudio 9, nueva temporada, todos los viernes, 9:30 de la noche, por Canal 9. Vamos. Suena el despertador y la mañana se enciende. Descontrolando la mañana. Descontrolando la mañana. Para arrancar el día acompañado, informado y bien arriba. Descontrolando la mañana. Por Radio Municipal 87.9 y Canal 9. Canal 9. Descontrolando la mañana. La mañana se escucha y se ve.
La máquina del tiempo con Cristian Oliva todos los sábados de 22 horas a 01. Muy buenas y con licencia, ¿cómo les va, querida familia argentina? Llega el payador Carlos Gómez a decirles que la patria